Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas noches. Hoy es 4 de noviembre del 2025. En este espacio conversando con el Gocho son las 7:33 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Tengo el honor de compartir el programa con una extraordinaria influencer venezolana que habla de política y con esa cara que usted cree que va a hablar de farándula y resulta que tienes un puñal como de 14 pulgadas y come con 2 cuchillos. Es la señorita Joales Stock, que publica sus contenidos en TikTok y en Instagram y está por aquí de visita en el municipio y le pedimos que pudiese compartir con nosotros esta noche, ya que es bien interesante porque es día de elecciones en los Estados Unidos. Sobre todo se elige gobernadores de Virginia, New Jersey, el alcalde de Nueva York, el alcalde de Minneapolis, el alcalde de Miami, la senadora Ashley Moody para el puesto que tenía el senador Marco Rubio en Florida, y así a lo largo de la nación americana hay diferentes elecciones, incluyendo a una paisana que se llama Carmen María Montiel, que aspira a ir al Congreso Nacional en un distrito de la ciudad de Houston. Y quería darle la bienvenida a Joales y que además de su saludo, nos indique cuál fue el gusano que le picó para producir contenido de política particularmente. Buenas noches. Muy buenas noches, Gocho. Bueno, un placer estar aquí con ustedes compartiendo un ratito, un día importante, una semana importante, un mes importante que yo creo que ya este mes tiene que ser, no nos gusta hablar de fechas, pero yo sí creo que ya el reloj está en cuenta regresiva. Y bueno, básicamente, ¿por qué me picó el gusano? Desde un principio, si nos vamos a un principio de la historia, por allá por 2008, por allá, fui parte de las Manos Blancas, luego el cierre de RCTV, luego en 2014 anduvimos ahí un poquito con la resistencia, como una más, ni era líder, una más, una persona que salía a protestar. Yo me escapaba de mi casa para protestar porque mi mamá y mis papás siempre decían que me iba a pasar algo, que eso era peligroso. Yo me metía en los barrios, no me importaba, porque uno decía, no, tengo fe, y si vamos a salir, si todos nos unimos, lo hacemos. Creo yo que todos, aunque no quedábamos a aceptarlo, pecamos de ingenuos ante la fiera y ante la organización criminal a la que nos estábamos enfrentando. Gracias a Dios, esa ingenuidad a lo mejor me salvó de alguna manera. Nunca tuve problema con nada, a lo que vemos hoy, ¿no? Y bueno, me fui del país. Fuera del país he estado haciendo otro contenido de deportes, he estado cubriendo Juegos Olímpicos, otra cosa, pero nunca he dejado de ver la política porque de verdad yo leo y leo y leo para entender, para darle una explicación a mi cerebro cómo llegamos a este punto. Y lo empecé a hacer hace 2 años porque no solo en Venezuela, sino en diferentes lados de Latinoamérica se ha estado replicando el guión. Entonces ya mucha gente está, vamos a hacer Venezuela, estamos haciendo lo de Venezuela, nos vamos a aparecer en algún momento. Y yo sí les digo, sí. Algunos países van a tardar más, otros menos, pero van para allá. Entonces empecé a hacer el contenido, fui teniendo más respuesta inclusive que con la de deportes. Y bueno, fue agarrando lo que tengo haciendo contenido político. También yo me he peleado con los venezolanos 1000 veces. De verdad, a veces veía la banderita y ya está, se merecen todo lo que le pasa y así. Creo que todos hemos pasado por esa relación de amor y odio. Pero a mí, desde que vi lo que pasó en la campaña de María Corina, después de las primarias, ya en su campaña electoral como tal, cuando ya estaba en Mundo y todo, para mí fue algo inexplicable, fue algo
sobrehumano lo que pasó. La manera como congenió la gente con una fuerza que no la puedo describir y me movió. Dije, es momento de hablar, esto que está pasando no es normal. Yo sí creo que es la última oportunidad de poder salir de esta gente y dije, no, tengo que unirme a esto también. Y ella lo pidió mucho. Esa gente que está en el exterior son nuestra voz y tienen que hablar por nosotros no podemos. Y yo le dije, sí, patrona, aquí estamos. Anónimamente, ella ni sabe quién soy, pero yo le hago caso. Bueno, pues me parece de lo más tenaz, porque la forma del tratamiento que le das a los temas, la forma en que identificas, buscas las gráficas, la fotografía, la identificación de los actores y además echas el cuento de estos villanos de una forma descarnada, es sumamente ameno y te felicito. Pero otro de los temas que quizás son las noticias al día de hoy es que nuestro principal aliado, que es el presidente Trump, está en ese lenguaje ambiguo que la gente no termina de entender, que es la nueva guerra. La nueva guerra no es contra una nación, la nueva guerra es contra un concepto. En este caso, el concepto que lo lleva a los eventos en el Caribe Sur es el narcoterrorismo que envía droga para matar ciudadanos americanos, y uno de los puertos principales de salida es Venezuela. Se produce en Colombia, se produce en Bolivia, se traslada por México, pero lo que significa Venezuela como el santuario de los bandidos para lavar el dinero, pues es clave. Y cada vez que tú desnudas un actor de estos, cuando los presentas en sus miserias, pero sobre todo porque en Venezuela se hace fácil nombrar a los tres chiflados, que son Mo, Charry y Curly, que son el bigotón, el bobo del chipote chillón de los miércoles y el bolsa de los 8 soles. Pero más allá de esos tres venados, que son los que tienen un grueso de plata sobre su cabeza, la pandilla de maleantes que destruye Venezuela, yo creo que supera los 100 individuos con cualidad de villano, pero de villano de película de Batman por lo menos. Y entonces cuando usted los presenta, la verdad que lo hace muy interesante. ¿Qué es lo que te lleva a buscar un bicho de esos, hacerle la tarea y presentarlo en sociedad? ¿Cómo haces tú tu desarrollo? Bueno, básicamente me voy llevando con los sucesos del día, ¿no? De repente se pega el caso, vuelve a salir a la luz Gorrín, vuelve a salir a la luz Samar López, están hablando de todo esto, de la venta de polvitos, entonces me voy a las referencias. Mucha gente piensa que Venezuela solo permite el tráfico y no, Venezuela ya es productora y ya hay estudios sobre esto, ya hay investigaciones de más de 3 años sobre esto, donde está comprobado que está del 10 al 24% de producción. Y no solo eso, sino que la que produce es la sintética, porque la sintética le saca más dinerito, inviertes menos y las vende más cara. Entonces, todas estas cosas, el venezolano por sobrevivir día a día, porque te pagan una miseria, porque viven en una esclavitud moderna, no las ve, primero porque está obstinado por salud mental, y segundo porque está en este ciclo de sobrevivencia. Entonces yo trato de ponérselas todo resumido, porque sí, hay mucha información goteadita por todos lados, entonces yo trato de hacer un caso todo resumido de una misma cosa, para que no tengan que estar viendo muchas noticias, sino una sola. Te echo el cuento desde dónde nació hasta por qué terminó preso, o por qué lo están buscando, o por qué vale 5 millones de dólares, o X o Y, o por ejemplo la devaluación, cómo llegamos a no tener moneda básicamente, o tener muchas monedas. Tenemos el peso colombiano en Venezuela, tenemos el euro, tenemos el dólar, tenemos Bitcoin, tenemos de todo menos el bolívar. Entonces, por eso mismo, por esa sinergia de que por sobrevivir dejamos de informarnos o nos informamos mal,
es que empecé a hacer este tipo de cosas, porque muchas veces pensamos que son cosas aisladas y cuando te das cuenta que es una estructura, es una red de donde comienza una, termina la otra, de verdad asusta. Yo misma haciendo los casos me doy cuenta que todo este hilado siempre termina con Alex Zapp, siempre terminan las mismas personas. Entonces es una cúpula que está, que pensó que Venezuela es una finca y lo está tratando como tal, repartiéndola como tal y nosotros los venezolanos adentro. Bueno, en todos los contenidos que te he visto, te falta colocar unos villanos, que son la inteligencia cubana y los bandidos castristas que están instalados en Venezuela desde hace 26 años, pero muy pocos somos los que le pegamos esa piñata porque el cerebro atrás de esa jugada son estos bandidos. No vayas a creer que todos estos tipos se articulan porque son unos genios. No, los tipos son unos verdugos para hacer maldades, pero es porque tienen el coaching de los bandidos castristas cubanos, que tienen más de 65 años destruyendo su país y a todo donde llegan a destruir, al punto de que al día de hoy el embajador de Cuba en Venezuela es un espía de carrera que lo hicieron embajador. No es un embajador que espía, no. Es un espía que lo hicieron embajador. O la ministra de Turismo. Ah, bueno, esa es otra cubana, pero esas por lo menos tiran la parada, porque también tenemos que asumir que no solo es una espía, sino que es un agente del establishment cubano en el Consejo de Ministros. Pero es que el embajador es un espía de carrera y es imposible de que tanta gente que opina en el tema venezolano y dejan pasar a los cubanos lisos. Es más, le da más importancia a los rusos, que en estos días acaban de llegar unos aviones y hay gente metiéndose mentiras, y quería hacerte un inciso, que es que una de las noticias que quieren repicar en los últimos días, ¡ay! Es que llegaron los rusos de Wagner. Hombre, ni que vengan 500, ni que vengan 20,000, por una sencilla razón. El grueso de lo que los americanos están montando en Puerto Rico, San Croix, más las unidades que están al norte del Orchila, más Trinidad, Guyana, Aruba, Bonaire, Curazao, más que el Gerald Ford ya pasó el estrecho de Gibraltar y viene bajando por el Atlántico hacia el sur, más el George Bush que lo iban a sacar de Norfolk en estos días. Eso es un poder de fuego muy brutal y yo no veo rusos parándosele a inmolarse por estos bandidos ni por todo el oro de Tumeremo. Mira, realmente yo ahí, lo que estamos viendo de Estados Unidos es algo sin precedentes. No sé si viste un estudio que mostró uno de los medios acá estadounidenses, donde hacía una comparación entre el despliegue de activos de Estados Unidos en la operación de Noriega con la que se está haciendo, y la verdad la de Noriega no era ni 5% de lo que se está haciendo ahorita en Venezuela. Pero eso no te habla de que los gringos se la saben todas y de la gran operación que están haciendo los gringos. No, a mí me habla más bien de la magnitud del problema. Los gringos están desplegando todo esto porque saben que no es Maduro, saben que no es Vladimir, saben que va más allá de las fronteras y que todo esto tiene sus raíces en Irán. Entonces, yo creo que Trump se ha caracterizado, yo creo que le ha bajado, ¿no? Pero desde la primera administración se ha caracterizado por ser un presidente que exagera las cosas, que minimiza al rival, que siempre dice, no, yo logro la paz en Ucrania y en Rusia en un mes, este tipo de declaraciones. Pero en Venezuela tú lo ves calladito. En Venezuela tú ves que él no subestima a Maduro, más bien dice, es el peor problema que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque Maduro no solo tiene concepción antiimperialista y todo esto, sino que tiene plata, y plata para tirar para arriba a nivel Dios. Entonces, una persona es un mono con un bisturí. No, es un mono con una escopeta. Exactamente. Entonces yo creo que
parte de las personas subestiman mucho, de que sale un videíto de esto de la Operación 200, bueno, que también se pasan, ¿no? Que el arco, que la flecha y todo este tipo de cosas que está haciendo la FARC, las milicias y todo esto, y reímos y subestimamos, pero recuerden que los gobiernos no van a apoyar a Maduro. Maduro está sustentado en organizaciones criminales terroristas. No va a salir el canciller de Hezbollah a decirte, sí, nosotros lo vamos a apoyar. No, van a apoyar en la oscuridad, con cosas que no son legales, con cosas que son oscuras, y Estados Unidos lo sabe, y está tomando las acciones, y es por eso que vemos el despliegue tan grande que está haciendo estos activos. Cuando creemos que ya va a parar, trae otro y otro y otro. A mí, más bien me parece, o sea, me asusta, porque para que la primera potencia del mundo haga este despliegue es porque nosotros no sabemos ni el 10% de lo que realmente está pasando, y con ese 10% nos alarmamos demasiado. Bueno, quizás uno de los datos que plantean las razones por las cuales el señor Trump ha movido todo ese mundanal de barcos y gente es que mientras los iraníes, por supuesto que era una amenaza vital para el Oriente Medio, sobre todo para los saudíes y para los israelíes, y por eso les acabaron el plan nuclear y le acabaron el alto mando militar. El problema es que Venezuela, con sus socios de los carteles colombianos, mexicanos, bolivianos, nicaragüenses y cubanos, sí tienen un resultado tangible, que es que hay más de 150,000 muertos anuales por sobredosis de droga en los Estados Unidos. Eso es medible. Entonces, cuando usted ve que el enemigo que tienes enfrente te mata 150,000 de los tuyos por año, tienes que darle tratamiento como tal. Por una sola cifra, en toda la guerra de Vietnam, que fue una guerra candela, durante 10 años murieron 55,000 americanos, y los venezolanos y sus socios están matando más de 100,000, 150,000 por año. Por eso es que el señor Trump le movió toda la caballería a estos bandidos para que la tengan clara. Pero además, era lo que le decía a la periodista de la CBS el fin de semana, a la señora O'Donnell. Digo, mire, presidente, pero usted el problema con Venezuela pareciera que fuera a freír un huevo, pero con una antorcha. Y el catire Trump le dijo, esa es tu apreciación. Tú no calificas para que yo te diga cuál es el secreto de los polvitos del parampampán, pero de que me los voy a cascar, los voy a cascar. Y la otra es que atrás de esa jugada vemos un gran aliado de la causa venezolana, que es el señor Rubio, porque Marco Rubio fue electo al Senado americano con el grupo del Tea Party del año 2010, y estamos en el 25, tiene 15 años montado en el caballo de la Comisión de Defensa del Senado americano, la Comisión de la Pandilla de los Ocho, la Comisión de Inteligencia, la Comisión de Relaciones Exteriores, y ahora es secretario de Estado. Entonces, más en ese mismo equipo tiene un guerrero como Pete Hegseth, y tiene un vicepresidente como Vance, que está jugando duro, y tiene a Ratcliffe, que era parte del Congreso del Comité Especial de Inteligencia en el gobierno pasado, y todos esos demonios entienden que los venezolanos están metidos muy duro en hacerle daño a los Estados Unidos. Más la última noticia que se publicaba hace 2 días, que el zar de contrainteligencia, el señor Sebastián Gorka, da una declaración que dice que el presidente, una de las razones por las cuales se va a soplar al bigotón es por su relación con los iraníes en hacer atentados para la vida de ciudadanos americanos, incluyendo al presidente. Es decir, de la administración en general. No, es que los sarnosos chavistas participaron con los iraníes en la confabulación del atentado de Butler cuando le metieron el tiro en la oreja. Y cada vez que el catire se baña y se seca el cabello y se pasa el dedo con el hisopo, se siente la cicatriz en la oreja y se acuerda que parte de esa culpa tienen los iraníes, que ya los mandaron a dormir al barrio Los Acostados, pero todavía le queda el bigotón libre y se le pasa y vuelve y coge carga. Exactamente, y bueno, esta declaración es súper importante, y yo siento que hay
sobreinformación y desinformación. Y siempre le digo a la gente que nos escucha, agarren 3, 4 creadores de contenido y de ahí no salgan, porque si no uno se vuelve loco, la verdad. Entonces, alguien que siempre tienen que estar atentos de lo que hablen son a estos nuevos actores que estamos viendo un poquito más hablando en público, que son los de inteligencia y contrainteligencia de antiterrorismo de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, tenemos a Marshall Billingsley, que Marshall, básicamente, el rol de él sale a través del 11 de septiembre, lo de Al-Qaeda y todo esto, y él persiguiendo Al-Qaeda es que llega a Venezuela. No es que ahorita con el problema de Venezuela empezó a enterarse de las cosas, no, él ya lleva más de 10 años en las investigaciones y viendo la raíz del lavado de todo este tipo de empresas, es que llega a Venezuela y se da cuenta de la criptocracia, ya lo ha denunciado de diferentes maneras, ya lo ha comprobado de cómo tienen las nacionalidades venezolanas legales que a ti y a mí nos niegan y todo este tipo de cosas. Entonces, estas fuentes son súper importantes en este momento, prestarle más atención y empezarlos a seguir en Twitter y en todo este tipo de cosas, porque hablan poco, pero cuando hablan con los pelos en la mano. O sea, un tweet de él tiene como 3 años de investigación, por lo menos. Entonces, es importante, por ejemplo, Gorka, que acaba de hablar, esto es súper delicado lo que dijo. O sea, que los tentáculos de Maduro están ligados a los iraníes y que han atentado contra miembros de la administración. Si tenemos un poquito de buena memoria, en 2015 o 2016 a Marco Rubio le hacen un atentado, pero los de inteligencia de Marco Rubio pudieron salvarlo. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Y eso es comprobado, que yo no sé por qué la gente no lo saca. Diosdado Cabello personalmente mandó a hacerle el atentado. Lo que pasa es que lo frustraron. Entonces, yo siento que ahorita está Estados Unidos con un Dream Team. Si a mí me dieran a escoger quién quisiera que estuviera al frente de lo que estaban haciendo contra Maduro, yo creo que todos los elementos, María Elvira Salazar, Rick Scott, el mismo Marshall, todos los que están han tocado y visto de frente al monstruo de 10 cabezas. Ellos saben que tienen células por todos lados. No, y además está la señora del Mechón Blanco, que es la directora nacional de inteligencia. Pero volviendo al caso de Marshall Billingsley, lo interesante de él es que era el subsecretario del Tesoro en el gobierno pasado de Trump y es el arquitecto de todas las sanciones que le clavaron. Todo lo que se ha hecho lo hizo él. Esas sanciones las hizo él. Toda la tranca que le tienen las montó Marshall, pero además es que el tipo está en contacto con los mismos individuos que escribieron el libro Stolen Elections, y ese hombre fue el que le develó uno de los búnkers del Bigotón, que es el que está en el aeropuerto de Maiquetía. Pero además, ese mismo hombre es el que desnuda al piloto que lo estaban guisando para ver si se soplaban al Bigotón, y después cuando el tipo se hizo el morrongo, lo tiraron por un barranco y le dijeron: mira, general, ¿qué pasó contigo? No quisiste anotarte. Bueno, ahora ráyate y tírate al guinde para que te agarren los cubanos a coñazos. Así es lo interesante de la cantidad de personas jugando en favor de los venezolanos a la larga, porque sí, en la medida en que ellos salven su caso con estos bandidos, nos pueden salvar a nosotros, y eso es quizás el mayor apoyo que está recibiendo la señora Machado. Exactamente, y lo poquito que se había hecho, atrapar a Alex Saab, los narcosobrinos, la incautación hay más de 700 mil millones de dólares que están congelados, que están esperando que llegue la transición, pues de modo que se lo quitemos a Maduro y se lo devolvamos a Maduro, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho tangiblemente ha tardado, pero lo ha encabezado Marshall. Ha salido al público por cuestiones de estrategias su nombre. Si ustedes se fijan, mira, se pueden meter con el Copetón, se pueden meter con la Sayona, se pueden meter con todo el mundo, pero con Marshall, que ellos saben muy bien que Marshall ha estado tras ellos por muchos años, ni siquiera insinúan absolutamente nada, porque saben que él fue el que descabezó Al-Qaeda. Básicamente, o sea, Al-Qaeda todavía existe, pero la estructura que era y el peligro que era, pasó a otro plano. ISIS también lo tiene bastante controlado, porque él le da donde les duele, en el dinero. Él no se pone que si los derechos, no. Él va directito al dinero, les quita el dinero. Y es lo que más tiene Maduro ahorita, que es es la gran fortaleza de Maduro. Y
Y él mismo dijo ahorita en el Senado que es Hezbollah realmente la organización terrorista más fuerte en este momento, la amenaza más grande en este momento, que son los amiguitos de... Claro, sobre todo porque el avance que hizo Hezbollah, primero comenzaron por la península de La Guajira, del lado de Maicao, después se pasaron a Paraguachón, después empezaron a transformar a indios guajiros en musulmanes, y además de eso, entonces después con Arias Cárdenas y posteriormente con el actual gobernador del estado Zulia montaron un parapeto que se llamaba las cooperativas guajiras, que no pagan aranceles y pasan mercancía por todo el país, pero eso era manejado por los chiquillos de Hezbollah desde Paraguachón, y entonces de Maicao, Paraguachón y todo eso a repartir por todo el país, y por supuesto enrolados con los otros amigos de ellos de Hezbollah que están en Margarita, Monagas y Anzoátegui. Sí, claro, son varios clanes, pero todos en el fondo están pichándole plata a la causa de estos terroristas iraníes libaneses. Exactamente, y mucho se ha hablado de los 10.000 pasaportes venezolanos que dio Ghazi Nassidemi, que era embajador de Damasco y todo esto. Eso fue en 2010, 2015, 16 por ahí, que es la razón por la que CNN se deja de transmitir en Venezuela, pero investigaciones recientes dicen que eso es solo que se los dieron a Hezbollah, de diferentes organizaciones y gente de Medio Oriente, de Líbano y así. Las últimas investigaciones son 300.000 pasaportes venezolanos que están a la orden de agentes de Medio Oriente para hacer lo que quieran. Mucho podrá decir de que bueno, ese pasaporte venezolano, voy al aeropuerto, me meten al cuartico, ya no puedo. Yo tenía los 2 pasaportes, ya no lo tengo. Y yo nunca sacaba el venezolano porque decía, esto me trae problemas. Pero resulta que en Estados Unidos tenía el TPS, en Colombia tenía el PPT, o sea, sí tenía beneficio en los venezolanos. Entonces, vean lo bajo que esta gente genera el caos y se aprovechan los beneficios del caos para infiltrar gente en los otros países. Es demasiado bajo y así es como operan. Por eso yo le digo a la gente, no esperen un comunicado de la Cancillería y que esta gente muestre realmente lo que es, porque ellos actúan bajo la sombra. Ellos se escudan con la gente necesitada, con la gente civil, y así es que van a actuar. Es el mismo patrón que hay en Medio Oriente el que vamos a ver reflejado acá con sus cambios a la idiosincrasia venezolana, pues, pero básicamente es el mismo patrón. Entonces, es bastante alarmante porque yo creo que mucha gente no se esperó que las cosas venían por ahí. Bueno, porque insisto, la gente se le olvidó y no entendió que el gran enemigo de Venezuela era la invasión de los castristas cubanos, que tenían 60 años de experiencia haciendo diabluras por todo el continente, incluyendo en África. Punto 1. Punto 2. Además está recordarles que se suscriban a nuestras redes. En el caso particular de nuestra invitada de hoy es Joales Stock en TikTok y en Instagram, y usted se va a entretener de lo que dispara esta señora. Y también le agradecemos que nos pueda seguir en nuestra cuenta gocho.oficial. Dele a la manito, ponga la campanita. Es importante su comentario, pero sobre todo si se le pega un super chat, se lo agradecemos, porque después de aquí hay que invitarle a la cena a la señora. Entonces imagínense, nadie lamiendo engorda. Pero seguimos otro tema que quizás para el día de hoy era importante tocar, es que hoy el señor Cohetes, el señor Elon Musk, se sacó el clavo. Ay, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Porque resulta que él propuso como el administrador de la NASA al científico y billonario Jared Isaacson. ¿Pero qué pasó? Que apareció una rata que se llamaba, que hoy está de embajador en la India, pero lo sacaron de la Casa Blanca, que se llama Sergio Gore. Y ese bicho fue el que le hizo la vida de cuadritos al señor Musk. Y por eso sale en esa perrera que se montó en la Casa Blanca. Bueno, pues ahora el señor Trump designó casualmente al que había propuesto el señor Cohetes. ¿Qué entendieron? Que aquel bolsas era por entorpecer
y resulta que el señor Cohetes ha demostrado, primero, que es un tipo humilde como ser humano, segundo, que está rastreado con el presidente Trump, que está rastreado con la causa de hacer América grande y en general hacer el mundo mejor, porque cuando todas las innovaciones que presenta ese hombre funcionan para todos. Y tercero, bueno, hay que comprar la antenita de Starlink, porque si usted quiere estar comunicado en Venezuela, hasta que la señora Machado no le meta un machetazo con una motosierra al cable submarino por el cual nos controlan los castristas cubanos, hay que comprar Starlink. Exactamente. Y bueno, todos los medios de comunicación, también está el caso de Julio Macarén, que controla todo lo digital, y el internet, la manipulación de la información también. Es bastante complicado a lo que estamos sometidos como venezolanos, como te digo, y hay que vivir el día a día en un país como Venezuela y eso te quita el foco de muchas cosas. Pero bueno, hoy también vamos a hablar un poquito de lo de las elecciones porque Estados Unidos no también tiene sus problemas internos y también están saliendo cada personaje. Yo estoy abrumada con el candidato de Nueva York. Se le ve por los poros lo que realmente es, prometiendo que sí, guardería gratis, metro gratis, todos juntos inclusive. De hecho, es TikToker se va a viral cada vez que hace algo, se junta con cada chino, negrito, o sea, tratando de mostrar multirracial y todo este tipo de cosas que yo no sé, pero al menos los latinoamericanos ya lo leemos a distancia. Sin embargo, se estaba manejando, también las encuestas son manipulables, nosotros lo sabemos también, pero se estaba manejando que tenía el 65-75% de aprobación. Todavía no ha salido el resultado, pero Donald Trump habló durísimo hoy, ¿no? Al respecto. Bueno, a ver, el tema es que es la elección de la alcaldía de Nueva York y lamentablemente después de que pasó Rudolph Giuliani, que fue el hombre que puso orden en Nueva York, que eso era un desastre, era el paraíso de los demócratas, era un chiquero. Giuliani transforma la ciudad de Nueva York. Después eligen a un independiente, que era Bloomberg, que más o menos siguió la línea, pero empezó a volverse woke. Pero después de ese, eligen a Bill de Blasio, que era un ñángara comunista, que su gran palmarés es que era el asistente de la senadora Hillary Rodham Clinton. Y entonces, por supuesto, con todo el empuje del Partido Demócrata, los republicanos no lograron presentar un candidato palatable y eligen a Bill de Blasio y comienza Nueva York en barrena plana a desplazarse hacia la basura. Después salen de Bill de Blasio y traen a Eric Adams, que era este señor de color que había sido policía, que aparentemente pintaba bien, otro ñángara. Lo que pasa es que el tipo no era tan ñángara, pero cuando el tipo se le para al gobierno de Biden y le dice, mire, pero es que usted no me puede rellenar la ciudad de inmigrantes ilegales. Entonces le abrieron un caso y le presentaron un juicio por corrupción, porque resulta que le habían cambiado un boleto de coach a clase en primera y en una línea turca. Bueno, le inventaron todo un cuento, pero el tema es que el tipo era ñángara. Era difícil que el tipo se pudiera reelegir. Entonces, el problema es que los republicanos no presentaron un candidato fuerte, solo presentaron a Curtis Sliwa, que es el señor ese que anda con una boina roja, pero eso no tiene tabaco en la vejiga, era invendible. Y por el lado de los demócratas, entonces aparece este espécimen, que es un sujeto que llegó a ser concejal de la ciudad de Nueva York, pero el bicho que es un ugandés de nacimiento, musulmán redomado, comunista declarado, pero con la bola de billete que le metieron una cantidad de trogloditas de la pandilla de Soros, que se calcula que hay un financiamiento ilegal de la campaña por más de 30 millones de dólares. Eso apareció ayer, era una noticia de ayer. Y la otra es que este sujeto pretende regalarlo todo en una ciudad que es carísima, porque Nueva York es más caro que Miami. Y explícame cómo van a funcionar el metro, los autobuses. Además de eso, le va a regalar la casa a la gente.
y además de eso les va a dar la comida gratis y además de eso va a montar un Pedeval y Mercal. Eso es lo que está planteando ese imbécil. Un tipo que no ha trabajado un trabajo formal en su vida porque es un hijo de unos riquitos ugandeses que le han pagado la vida. El tipo lo más que ha hecho es balancear la chequera de los cobres que le pasa a mami. Y es que ese es el perfil ahorita. Ese es el bicho. Antes el perfil eran los rebeldes, los pobres que salían de los barrios. Esto pasó de moda. Ahorita el perfil es cuello blanco, que tengas mucho dinero no importa si es lícito o no, y mucho carisma, mucha labia, mucho la risita de comunista de ladito, este tipo de cosas. Pero a mí me llama la atención de que cómo se ha ido desvirtuando en muy poco tiempo. Creo que el prototipo del comunista, por ejemplo, vemos al candidato que tenía, que gracias a Dios perdió, pero el candidato que tenía Maduro en Guyana era el hombre más, en Trinidad y Tobago, era el trinitario más rico del país. Pero era un ñángara. Y totalmente, y todos los aliados que vemos, el Macarén también tiene toda la plata del mundo. Todos los candidatos que vemos, el Sargent, también es un multimillonario aquí que vive cerquita de Trope Mar-a-Lago. El perfil del comunista es ahora un bolichico, ¿sí? Ahora son... Un boli enchufado. Y que terminaron siendo más imperialistas que el imperio. Claro, y la otra noticia interesante que salía el día de ayer, hablando casualmente de las elecciones, pasa que como no hay resultado, pues no podemos precisar, en alguna otra oportunidad conversaremos de eso, pero una noticia que sí afecta a Venezuela es que ese famoso buen oficiante de los venezolanos, de los ñángaras, que es la rata de Lula, aparece una declaración del Mayo Zambada que dice que a Lula le dieron $1 billón de plata de la Nevazúcar, bueno, para que se la echara encima en una totuma. Pero es que además le dieron a la bruja Cristina $320 millones, al tuerto Kirchner le dieron 72, a la sinvergüenza de la Bachelet le dieron como $13 millones. Ay, puro angelito de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pendiente? La lista del Pollo Carvajal, porque ese bicho que está cantando como un ruiseñor va a tirar por un barranco, sobre todo a la cantidad de bandidos que dicen ser de la oposición y que están metiéndole palos a la rueda para echarle a perder el juego a la señora Machado. Pero cuando salga la lista del Pollo, donde ese bicho dice todos los individuos que le recibieron plata al cartel, eso es lo que se va a poner divertido. Sí, totalmente. El Pollo está tratando de tener la mejor calidad de vida y pidió la próloga. Bueno, esta semana ya está gente ahí tomando nota de todo lo que está soltando, y yo creo que va a coincidir ya que termine de cantar, porque recuerden que esta es la próloga. O sea, Hugo Carvajal no quería colaborar al principio y de repente ya nadie lo para. Yo creo que va a coincidir con la llegada del portaaviones y va a tener una implicación directa en lo que haga, porque acuérdate que él estuvo en toda la transición del Chávez Maduro y sabe la raíz de las organizaciones criminales de ahorita. Yo creo que, y también vamos a ver cuánto le dan. O sea, si vemos que tiene 7 años, 10 años de pena, es porque el señor dijo hasta de todo. Bueno, entonces creo que... Tiene guionza para enero. No, por aquí, o sea, según manejo yo, era para mediados de noviembre. No, pero la alargaron. Pero lo interesante es que el Pollo ha dado suficiente información, que lo que estamos esperando es que lo desnuden. ¿Por qué? Porque en el momento que recojan esta pandilla de ratas, cuando entren los Delta, los Marines, los SEALs o los de la 82 División Aerotransportada, cuando recojan ese poco de bicho, ahí tienen que recoger una cantidad de sujetos que tienen que vérsela con la justicia americana por lo que se llama la ley RICO, por pertenecer a banda criminal y por participar en el negocio con el cartel. Y ahí es donde quiero verle el letrero
a tanta basura como el bolsa ese que hicimos presidente 2 veces o el otro gafo que pertenecía a lo que llamaban el monstruo de Ramo Verde. Todo ese poco de ratas tienen que ir a la justicia, pero con el Departamento de Justicia de Pam Bondi, porque además muchos de esos bichos traicionaron a Trump en el juego pasado y lo hicieron quedar mal. Bueno, mi estimada doña Yoale Stock, yo quería agradecerle para que se nos despida por habernos acompañado en este ameno programa y poder hacer otras colaboraciones más adelante para que te despidas. Claro que sí, pero no me quiero ir sin dar una de las notas fuertes de hoy también, que fue un reportaje del New York Times donde se manejan los 3 posibles escenarios de Donald Trump. Claro, estos son especulaciones, pero a veces yo creo que nosotros nos imaginamos otras cosas y es bueno saber cuáles son los laditos. Un escenario es el ataque aéreo a aeropuertos que están funcionando también como laboratorios militares, para que los militares ahí se vuelvan locos y entreguen a Maduro. Otro escenario es Maduro en bolsita. Y el otro escenario es agarrar los aeropuertos, ciertos aeropuertos, ciertas bases militares como la de Aragua y refinerías de petróleo, porque resulta que la refinería de petróleo opaca el olor de todo este tipo de laboratorios y parece que allí hay, por eso la desaparición de trabajadores y todo eso. Entonces se dice que estos serían los 3 escenarios. Conociendo a Trump, se estipula que lo más probable es que no sea en escalada, sino que sea un ataque fulminante, porque si vamos para atrás, en Irán hizo eso, con Soleimani hizo eso. Él tarda, pero cuando actúa fulminante, que no da tiempo a reaccionar. Entonces, muchos analistas se van por esa teoría. Y bueno, esas son, ahorita lo que hay es hipótesis, ahorita lo que hay son el que apuesta, las casas de apuestas están vueltas locas y todo ese tipo de cosas. No hay noticias duras como tal. Y yo me esperaría hasta que llegara el portaaviones. Y bueno, nada, un placer haber estado contigo. Bueno, muchísimas gracias. Y ya saben, seguimos en la novela venezolana. Chao, chao. Bye. Trompa al que quiera. Trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.